¿Qué tal, estudiantes de segundo grado B? Te saluda el profesor Daniel Sosa para el curso de aritmética. En esta oportunidad para hablarte del tema estadística. Es muy importante saber. Nosotros a diario en los medios de comunicación, llámese medios televisivos, medios periodísticos, entonces vemos siempre información de estadística, ¿ya? Mediante cuadros, por ejemplo. La estadística es una ciencia que trata de recolectar información o datos, la organiza, la presenta en cuadros, ¿para qué? Para tomar ciertas decisiones. ¿Ya? Es muy importante la emplea del Estado, por ejemplo, ahora último en las áreas médicas, el área de salud, por ejemplo, con esta pandemia que nos está haciendo muchos estragos en nuestra sociedad, el COVID. A diario nosotros vemos siempre datos, ¿no? Informativos, ¿no? Que subió, que disminuyó, que aumentó por regiones, por edades, por sexo, etcétera, etcétera. Inclusive en la aplicación de las vacunas también se aplica la organización de esta información mediante datos estadísticos. Yo te quiero compartir aquí la pantallita, donde dice estadística. Por ejemplo, aquí hay una imagen. Piero durante los 20 días del mes de julio ha registrado la siguiente cantidad de... Bueno, ha vendido chupetes y ha tenido esos ventas, ¿no? Dice, los datos los registra en una tabla. Esta tabla se llama tabla de frecuencias, ¿ya? La primera columna coloca los datos de menor a mayor, en la segunda hace el conteo y en la tercera anota la frecuencia absoluta. ¿Cómo queda elaborada dicha tabla? Ahí la ve en el proceso. Esta tabla se llama tabla de frecuencias. Este conteo se llama conteo mediante palotes o tarja, así se le llama, mediante palotes o tarja, ¿no? Yo recuerdo que en mi época estudiantil a veces queríamos elegir a un representante, de repente policía escolar o alguna otra cosa, y decían, a ver, poníanos ahí donde dice chupete, poníanos los nombres de los participantes, a ver, Daniel, María y José. Y empezábamos a preguntar, voto para Daniel, uno, íbamos haciendo marquitas. ¿Sí? De repente ustedes también en algún momento lo han hecho. Esto se llama el conteo, y el total de este conteo viene a ser la frecuencia. ¿Sí? Aquí en la parte derecha aparece un breve concepto de estadística. ¿Qué cosa es la población? ¿Qué cosa es la muestra? ¿Ah? La muestra es una parte de la población. El día de ayer estaba hablando con los estudiantes de primer año de secundaria, y para que no te olvides de estos conceptos población y muestra, ¿ya? Yo les di la siguiente explicación. Le dije, en algún momento tú te has sentido mal, de repente mamá, papá te han llevado a hacerte un chequeo y te han pedido una muestra de sangre, ¿no? Análisis de sangre. ¿Y qué hacen en ese instante? ¿No? El estudiante me decía, profesor, nos sacan una pequeña parte, no nos sacan toda nuestra sangre. Entonces, si yo lo llevo a los conceptos estadísticos, todo el contenido de nuestra sangre sería la población. Y esa pequeña muestra, pues una pequeña parte, la cual es analizada, ¿no? Y de ahí sacan ciertas conclusiones los doctores, pues no sé, estarás pues bien, totalmente bien en todos los componentes de nuestra sangre, digamos. ¿Es así o no, Camila Simón? No nos sacan toda la sangre, ¿sí o no? Solamente una pequeña muestra, ¿ya? Esto lo digo para que en algún momento pues tú te acuerdes, ¿no? El profesor Daniel en algún momento nos habló de la sangre, entonces tú sepas diferenciar qué cosa es población, qué cosa es muestra. Ahora, la tabla de frecuencias tiene algunos elementos. Se habla de la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa simple, frecuencia relativa acumulada. Yo lo reconozco así. Frecuencia absoluta, F minúscula, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Frecuencia relativa simple, H minúscula, y la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula. Todo eso en una tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia. Muy bien, chicos. Cuando hay intervalos, la estrategia es la misma.
La estrategia es la misma, hay conteo y frecuencia, pero los datos están agrupados, ¿no?, en un rango, ¿no? Hay intervalos. Observen estos intervalos que la amplitud es de 4, ¿no? La amplitud es de 4, 50, 54, 54, 58, 58, 62, y así continuamos. Ahí se habla del intervalo, se habla de la marca de clase, se habla de la amplitud, no aparece, aquí está, en la parte izquierda, ¿no? Aquí de color verde, quiero mover mi mouse. No está funcionando mi mouse, está... ya, aquí. Aquí está la amplitud de cada intervalo. ¿Ya? Amplitud de cada intervalo. Muy bien, chicos, hasta ahí alguna preguntita, algo que quieran aclarar. Aquí alguna pregunta, han leído por ahí de repente, han adicionado su información, ¿no? Como buen estudiante, como buenos estudiantes, no sé, aparte de tu libro, yo tengo, miren, por ejemplo, a veces, yo también reviso este contenido, tengo aquí un pequeño material, dice aritmética, tiene todos los temas desarrollados. ¿Ya? Entonces, como buen estudiante, siempre hay que revisar información adicional. Ya no te quedes con tu libro, nada más. Busca información adicional. Preguntas. Kiara Mendoza, Richard Llovera, que estaba en una pecera. David Segarra, sin ninguna. A ver, por acá, la señorita Sosa me decía el ejercicio número 3 de la tarea anterior. Lamentablemente a veces jugamos contra el tiempo, ¿no? Jóvenes, yo quisiera acceder a todas las preguntas que hacen ustedes. Por eso es que voy batallando con ustedes. A ver, vamos a trabajar aquí el capítulo 19 de estadística. Dice, en la tabla se muestran los resultados obtenidos luego de encuestar a un grupo de personas sobre su lugar de nacimiento. Algunos han nacido en Ucayali, Lima, Arequipa, Piura. Determina cuántas personas fueron encuestadas. A ver, ¿qué hacemos? Solamente vamos a sumar las frecuencias, los FI. 18 más 12 más 15 más 5. ¿Cuánto me da el total? ¿Cuánto me da el total, chicos? 50. 50. Entonces, la suma de frecuencias, según la información que está en tu libro, dice la suma de frecuencias es igual al total de datos. Por aquí está, ¿ya? Para que ustedes lo ubiquen, aquí está. Dice suma de frecuencias es igual a n. ¿Qué cosa es n? Es el total de datos, ¿no? Lo van relacionando. Suma de frecuencias igual a, igual a datos. ¿Ya? En este caso son 50 personas. Y bien fácil, la D, dedo. Número 2. ¿Qué tenemos? La siguiente tabla muestra el número de gatos que tienen 68 niños. A ver, número de gatos. A ver, 0 gatos, 20 niños. O sea que 20 niños no tienen ningún gato. 14 niños tienen un gato. De 16 niños, 2 gatos. 18 niños, 3 gatos. ¿Qué cosa es F1? Esta es la frecuencia. F1 es 20, F2 es 14, F3 es 16 y F4 es 18. Entonces tenemos que sumar 20 más 14 más 16 menos 18. Ah, por favor, relacionen. 32. ¿Cuánto? 32. 32. Muy bien, 32. A ver, todos confirmen, por favor. 20 más 14, 34. 40, 50 menos 18, 32. Número 3. Tenemos otra tablita. En la tabla se muestra el número de hermanos de 4 amigos. Los amigos son Roger, Manuel, Ashley y Willy. Determina el porcentaje. Aquí hay un error, ya no debe decir porcentaje de hijos, debe decir porcentaje de hermanos que tiene Manuel, ¿no? Porque nos habla de hermanos, no un número de hijos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos para hallar el porcentaje? A ver, ¿qué hacemos para hallar el porcentaje? Si hay alguien que tiene ya una pista, lo puede decir, porque
posiblemente se esté apoyando en el libro de área. Acá tenemos a Roger, Manuel, tenemos a Alex y a Will. Y las frecuencias son las siguientes. FI 4, 3, 5, 3. 3, 5 y 3. Muy bien. A ver, porcentaje. ¿Cómo llamo los porcentajes? ¿A qué se refiere el porcentaje? ¿Me ha escrito alguien? ¿Alguien ha escrito? Nadie me ha escrito aún. ¿A qué se refiere con el porcentaje? Bien, tenemos que completar nuestra tablita, ¿ya? Vamos a completar nuestra tablita. O si no, lo hacemos directamente de la siguiente forma. Por aquí voy a mi pizarra, aquí estamos. A ver, chicos, aquí he puesto la cantidad de hermanos que tienen estos 4 amigos. ¿Cuánto es la suma de las frecuencias? ¿Cuánto es la suma de las frecuencias? 4 más 3 más 5 más 3. 15. Esa es la suma de las frecuencias, significa el total de datos. ¿Correcto? Ahora, como nos mide el porcentaje, es decir, el HI de esta persona, ¿ya? El HI, yo no necesito hallar todo, solamente este de aquí. Ahora, si voy a la información, el HI es igual al FI entre L. ¿Ya? El HI es el FI, en este caso 3 entre el número de datos que escribe. Lo ponemos en forma de decimal. 3 entre 15, ¿cuánto es? Un quinto. Un quinto es... ¿Me ayudan? ¿Cuánto es un quinto? Todos. 0,2. 0,2. Muy bien. ¿Ya? Este punto es 0,2. Ahora, esto me representa también porcentaje. ¿Cómo hallamos el porcentaje? El porcentaje se halla de esta forma. El HI multiplicado por 100%. Así nada. Entonces, yo reemplazo 0,2 por 100%. Aquí es igual. 20%. Claro, es el 20%. Lo ponemos. 20%. Entonces, la cantidad de hermanos que tiene Manuel me representa el 20%. A ver, yo no lo estoy inventando, chicos, ¿ya? Esta parte también está en tu libro. ¿Ya? Si tú tienes resaltador, ¿no? Puedes hacer lo siguiente. Por aquí, ¿ya? Sino que yo ya le he dado una revisada anteriormente. Aquí está, mire. El HI por 100% te da los porcentajes. ¿Ya? Por ejemplo, este 0,35 se multiplica por 100%, me da 35%. 0,25 por 100%, 25%. 0,40 por 100%, 40%. Ahí lo tienen. Yo no lo estoy inventando, ¿ya? No les estoy tratando de sorprender, todo basado en la teoría que aparece en su libro. A ver, me olvidé de borrar toda esta parte. Bueno, no importa, me va a servir para avanzar. ¿Ya? Dice, de la siguiente tabla de frecuencias determina la suma de la frecuencia acumulada. A ver, ¿cómo calculamos la frecuencia acumulada? Voy a borrar esta partecita. Me dan las frecuencias absolutas, 8, 12, 9 y 3. La suma de estos datos, ¿cuánto es? 42. Aquí está, aquí abajo. A ver, miren, yo lo he hecho con la otra clase, por eso es que aquí está no valor. Vamos a llenar las frecuencias acumuladas, la F mayúscula. El primer valor lo repetimos. En realidad es mi mouse, no funciona bien. Ya, ahí está, 8. Luego, ¿cómo obtengo el 20? Sumando, 8 más 12, 20. 20 más 9, 29. 29 más 13, 42. ¿Ya?
Observen que la última frecuencia acumulada, 42, siempre va a coincidir con el total de datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué me piden? Dice, de la siguiente tabla determina la suma de las frecuencias acumuladas. Entonces, sumamos todo. ¿No? De la siguiente tabla de frecuencias determina la suma de las frecuencias acumuladas. ¿Cuánto sería? 99. 99, ¿no? Elefante. ¿Bien? La suma de las F mayúsculas es 99. ¿Preguntas? Matías Ignacio, ¿se entiende? ¿Fácil? Sí, muy bien, gracias. Listo. Por acá, también, bueno, no lo he borrado, pero ahí está. Es muy similar al anterior. De la siguiente tabla de frecuencia determina H1, H2, H3 menos H4. Bien. Primero, nos dan las frecuencias. ¿Qué significa? Que 13 personas tienen perrito, 12 personas gatito, 15 conejitos, 10 personas gatos. Sumamos las frecuencias absolutas, las F minúsculas me da 50. O sea que el total de datos es 50. ¿Cómo hallamos los HI? Dividiendo 13 entre 50. 13 entre 50, 0,26. 12 entre 50, 0,24. 15 entre 50, 0,3. 10 entre 50, 0,2. Y luego tienen que hallar esta operación, ¿no? Sumar H1, H2, H3 y restar H4. Resultado. ¿Cuánto será? 50, 80 menos 2, 0, ya lo tengo. 0, digan ustedes. Sebastián Rojas, dígalo, ¿cuánto sale? 0,60. 0,60. Muy bien, 0,60. ¿Ya? 0,60 es la respuesta. Avión. Avión. Número 6. Pasamos a la tablita número 6. Tenemos intervalo. Intervalo del 0 al 10, del 10 al 20. Si tú te das cuenta en los dos primeros intervalos, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es de 10, ¿no? Y esos espacios vacíos, el tercer intervalo irá de 20 a... Dígame. De 20 a 30. Y el último intervalo irá de 30 hasta 40. 40. Ya, chicos, viene su cuaderno de trabajo. Yo lo estoy haciendo aquí en la pizarra para irlo mostrando. No puedo dejar de compartir porque no tengo el libro en físico así como ustedes lo tienen. Ahora, la F minúscula, la FI, las frecuencias me dicen que son 24, 18, 24, 18, 16 y 22. Ya, ¿qué me piden? Me piden la H3. La H3 es la frecuencia relativa del tercer intervalo. El H3. Y me piden el X4. Vamos a llenar todo. Vamos a llenar todo para que aprendan también y luego comparan con su información. Voy a dejar de compartir. Ya, aquí he copiado mi tablita. Ya llené los intervalos. A ver, ya llené los intervalos que faltaban, según la amplitud de 10. Ahora, si tú te das cuenta, ¿cuánto es la suma de las frecuencias? 24 más 18 más 16 más 22. ¿Cuánto suma? A ver, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Confírmeme, 80. ¿Correcto? 80. Ahora, ¿cómo completamos la columna de las H? Dividiendo 24 entre 80. ¿Ah? 24 entre 80.
0,3, estoy llenando. 18 entre 80. ¿Cuánto es? 0,225. 16 entre 80. 0,2. Y 22 entre 80. ¿Cuánto sería? 0,275. A ver, por acá, un dato. Jóvenes, tú que estás en segundo año de secundaria y estás aprendiendo, la suma de los HI siempre, tú debes de verificar, siempre debe ser igual a 1. Todos estos valores decimales siempre deben de sumar 1. ¿Ah? ¿Ah? A ver, Gerson Soto me dice la página que teníamos que hacer. La página que tenemos que hacer es la tareita que viene. Ahora, ¿qué cosas son los X? Los X son las marcas de clase. Marca de clase. A ver, todo lo que te estoy hablando está en tu libro de áreas. ¿Ya? Está en tu libro. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo obtienes la marca de clase? Sumando los extremos del intervalo y dividiendo entre 2. 0 más 10. 10. Entre 2. 5. 10 más 20. 30. Entre 2. 15. 20 más 30, 50, entre 2, 25. 30 más 40, 70, entre 2, 35. ¿Ah? Ahora, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden en este problemita? ¿Qué nos piden? Ayúdenme. Nada, no quieren hablar. X4 más H3. X4 más H3. X4 es la marca de clase del intervalo 4, 35. Más H3 es 0,2. ¿Cuánto es esto? Es 35,02. 35,02. Muy bien, Neo, por ahí ya me escribió la... me dicen que me escuchan entrecortado, ¿será? ¿De repente es el internet? Yo no les escucho por más que quiero hacerlos hablar. Bien, en el número 7 que tenemos las notas que tuvieron 20 alumnos en el curso de álgebra. Menos mal que no es aritmética, ¿no? Por ahí veo desaprobados, ahí todos 10. Determina la suma de sus dos mayores frecuencias absolutas. Bien, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo un minuto. A ver, chicos, aquí vamos a hacer una tablita, ¿no? Donde ponen las notas, hacen el conteo y tienen la frecuencia. Nada más eso, con valores. Por ejemplo, la frecuencia para la nota 13. ¿Cuántas veces se repite el 13? Veo 1, 2, 3, 3 veces 13 y así sucesivamente. Ya, chicos, si hay dudas adicionales, por favor, me escriben, así como me escriben algunos estudiantes, para darles solución. Me voy despidiendo, un abrazo a la distancia, cuídense. Chicos, chao, chao, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, completen sus prácticas. ¿Ah? Chao.